De vuelta con Cerrando la Noche y hoy vamos a contar con la participación en este programa del doctor Guillermo Moreno, quien es el presidente de Al País, mejor conocido como Alianza País, y con él vamos a abordar varios de los temas de actualidad y también las perspectivas de la organización política, sobre todo a partir de los resultados electorales, ver cuál es la lectura que han dado sus órganos de dirección, qué se han planteado para el futuro, porque creo que es importante ver en qué anda Alianza País como proyecto de partido que pretende también constituir un proyecto de nación para la República Dominicana. Buenas noches, doctor Moreno. Muy buenas noches. Para mí es un placer estar con ustedes y compartir con ese ejército, con esa población que les sigue a ustedes en su programa, Cerrando la Noche. Es recíproco, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Vamos a empezar por uno de los temas que durante mucho tiempo se limitó a la frontera de la población, pero que hace unos años hacia acá y sobre todo a partir del año 2017 se convirtió en un tema de carácter social, en el que yo creo que no solo hay que valorar el papel desarrollado por el movimiento social, yo creo que hay que contar con su aporte, porque el tema corrupción ha sido uno de los buques insignia de su propuesta política. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo en República Dominicana con el tema corrupción? La sociedad dominicana ha tenido, debo decir, durante muchas décadas presente el tema corrupción. Y digo eso porque yo recuerdo perfectamente en mis años, digamos, de juventud, las prédicas de precisamente Juan Bosch en contra de la corrupción. La primera persona que yo recuerdo haber escuchado de manera sistemática el tema de la corrupción y el daño que eso le hacía a la democracia y cómo había que extirpar de la corrupción del quehacer político y que a la política se iba a servir. Se la escuché al profesor Juan Bosch en los años posteriores a la constitución del Partido de la Liberación Dominicana, en aquel caso, primero, criticando la corrupción de los gobiernos reformistas y luego criticando la corrupción de los dos gobiernos del PRD, del año 78 hasta el año 86, y luego continuó en los años 90. Es decir, el reclamo contra la corrupción es un discurso y una proclama realmente de muchos años. Eso de nuevo se renovó sobre todo después de los 10 años del doctor Balaguer, del año 86 al 96, se renovó de nuevo del 96 hacia acá, porque los gobiernos del PLD se han caracterizado por haber reinventado la corrupción a niveles insospechados en los años 60, 70 y 80 y 90. Y entonces eso parecería para muchos que era nueva, no, pero es un mal viejo, pero lo único es que el PLD renovó los métodos. De la corrupción de un funcionario aislado, de la corrupción de un funcionario que aprovechaba el ministerio y hacía negocios, como muchas veces actividad casi iniciativas propias. El PLD implementó otra modalidad, que fue la corrupción como un mecanismo de acumulación de toda la clase política que estaba sobre todo en el comité político y en funciones ministeriales, para que esta clase acumulara recursos y le diera al partido
la suficiente independencia y autonomía económica que no lo hiciera depender de las clases sociales de la oligarquía tradicional, sino que ellos podían proveerse por sí mismos de los recursos. Entonces, el PLD utilizó la corrupción como un mecanismo de acumulación de riqueza. Es en ese contexto que ahora resulta la visión que desarrollamos frente a eso desde Alianza País. Y en ese sentido la enfrentamos. El PLD llevó la corrupción a niveles nunca sucedido en la República Dominicana. Y lo que está sucediendo ahora es una manifestación del reclamo de la sociedad. Todo lo que fue tanto la presión que ejerció Alianza País, pero también la presión que ejerció Marcha Verde, como también la presión que se ejercieron desde organizaciones de la sociedad civil frente a todos estos casos de corrupción. Digamos que una de las banderas que le garantizó en parte el triunfo al actual presidente y al partido que está gobernando fue precisamente que tomó esa bandera. La bandera de enfrentar la corrupción, de acabar con la impunidad, de garantizar una justicia independiente. Y entonces ha sido estas manifestaciones, digamos, una respuesta a ese reclamo de la sociedad. Es decir, que estas iniciativas del Ministerio Público y de este gobierno tratan de dar una respuesta a un reclamo de décadas de la sociedad y que además la sociedad, si ustedes observan los primeros 100 días, no paró una sola vez la ocasión para exigirle al gobierno que cumpliera con esa promesa. Incluso ustedes recuerdan que se hizo frecuente, llevamos un mes y no hay nadie preso. Llevamos 2 meses y no hay nadie preso. Van 3 meses y nadie está preso. Van 100 días y nadie está preso. Entonces, había una presión de la sociedad real para que este gobierno no olvidara la promesa. Y efectivamente, el Ministerio Público entonces ha emprendido un conjunto de acciones correctas que nosotros apoyamos de manera total. Y en este caso focalizado en una estructura mafiosa que se desarrollaba en el entorno del expresidente Danilo Medina. Y ahora eso se ha fortalecido también aquel fue la operación antipulpo. Este es el pulpo eléctrico, lo que ha surgido ahora con los hermanos de la ex primera dama, que también están en conexión con familiares del expresidente Danilo Medina, y han revelado también otra estructura de aprovechamiento de los bienes y de los recursos y de las compras y de las inversiones. Podemos decir, don Guillermo, escúcheme que lo interrumpa, podemos decir que son prácticamente corporaciones. Yo hablo de estructuras corruptas. Porque cuando la observamos nos damos cuenta que no se trata de un caso aislado, de un tráfico de influencia aislado, no, es más complejo. Es que el dueño de la empresa, digamos, el hermano de Danilo Medina o el hermano de la ex primera dama, al mismo tiempo tiene familiares en lugares clave de las empresas que hacen las licitaciones y hacen las compras, y que le aprueban esas compras y le aprueban incluso en el propio Banco de Reserva también, y le aprobaban los préstamos. Es decir, que había toda una estructura que era capaz de facilitar y de agilizar y posibilitar que estas operaciones se realizaran sin ningún obstáculo, porque se quedaba todo entre familias. Entonces, ambas estructuras, tanto la antipulpo como la llamada el pulpo eléctrico, en el Ministerio Público tiene la obligación, ya lo hizo en el primer caso, tiene la obligación de hacer ahora la investigación de esta operación del pulpo eléctrico y de reunir las pruebas, y sobre la base de los
delitos y crímenes que hay de corrupción que hayan cometido, entonces actuar frente a cada uno de ellos. Porque esta sociedad eso es lo que aspira, que se enfrente la corrupción, que se acabe la impunidad, que se recupere lo robado. Porque estamos hartos de décadas y décadas de que cada nuevo gobierno, los funcionarios y los funcionarios de los gobiernos y los que están en los partidos se enriquezcan a partir del patrimonio público. Porque eso, el daño que hace la corrupción, en primer lugar, es material. Porque implica que recursos que deben utilizarse para la educación, que deben utilizarse para la salud, ahora en medio de esta crisis, para la salud, que recursos que se deben utilizar para la producción, recursos que se deben usar para la seguridad pública. Sin embargo, estas mafias se apropian de ello y ordeñan los recursos públicos. Pero el daño no es solo material, el daño también es moral, porque resulta que ellos están, como ellos son políticos y funcionarios exitosos y empresarios que resultan exitosos y todo el mundo sabe que es a través de la corrupción, ellos se convierten en un modelo para el resto de la sociedad. Y entonces resulta que ellos muestran cómo enriquecerse de manera rápida, violentando todas las reglas y todas las leyes. Entonces le hacen un daño moral a la sociedad, como se la hace el narcotráfico, que también es otro modo rápido, acelerado de enriquecimiento, donde estudiar, el trabajo, parecen actividades absurdas frente a la rapidez con que estos corruptos o estos narcotraficantes se hacen de amplias riquezas. Por eso es que tenemos que enfrentar la corrupción y acabar con la impunidad. No importa quién sea que esté involucrado. Todos ellos son iguales frente a la ley y la ley ha de ser igual para todos. Guillermo, escúchame, yo tengo una pregunta y puede ser indiscreta, pero que tengo el deber de formulársela porque hay varios televidentes que le dije que don Guillermo iba a estar con nosotros en el programa y me dijeron, pues mira, sírvenos de canal y hazle esta pregunta. Alianza País es un partido emergente que ha crecido bastante en los últimos años, teniendo representación en diferentes partes, en el Congreso, en los ayuntamientos, y la verdad es que el papel que ha jugado en los últimos años ha sido un papel importante para la democracia dominicana. Pero la pregunta es la siguiente, don Guillermo, ¿estaría usted dispuesto o su partido le daría el permiso en dado caso de que este actual gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader lo solicite a usted para ayudarlo en este combate a la corrupción? ¿Estaría usted en la disposición de colaborar y que el país vea su accionar para enjuiciar y llevar a la cárcel a todos esos corruptos? Mire, lo primero es que a nosotros no nos gusta mezclar el ejercicio de la política con aspiraciones personales porque entonces se desnaturaliza a uno la función que uno realiza. Y lo segundo es que debo señalar que dado que uno tiene una posición política tan beligerante en esa materia, pienso que al país le conviene y al propio Ministerio Público le conviene que esas funciones las realicen un Ministerio Público que no venga precisamente de un activismo político como es el caso nuestro, porque podría entonces sesgarse bastante. Aunque uno lo haga con todo el grado de objetividad que uno lo haría y además con la independencia pero no habría forma de evitar que no se vincule, que uno tiene ya una matriz política y uno ha hecho un conjunto de señalamientos críticos respecto de muchos de esos actos de corrupción. Entonces, pienso que al país le conviene, para bien de la propia justicia y del Ministerio Público, que sea un Ministerio Público independiente, en el sentido de que no esté arraigado en un partido político, porque podría eso desnaturalizar un poco
el carácter de esta lucha. Parece que hay coincidencia en la sociedad dominicana de que las acciones que está tomando el Ministerio Público en su conjunto de cara a perseguir la corrupción son correctas y que pueden generar confianza en la sociedad dominicana. Pero, como usted sabe, que la justicia funciona con un ciclo combinado. Es como los casos. Usted puede tener full de gasolina, full de agua en el radiador, pero si no tiene aceite, no funciona. Eso ocurre también con la justicia. Tenemos un Ministerio Público que está iniciando unas acciones y que en principio es independiente, actúa con objetividad. Pero hay esperanza de que cuando esos expedientes, doctor, vayan donde el juzgador, asuma su responsabilidad y el papel histórico que le corresponde y que le manda la ley. Mire, yo he advertido, porque me gusta ser muy claro en estas cosas, que el Ministerio Público y el Poder Judicial están infectados de personajes en ambas instancias, es decir, en el Ministerio Público y en la justicia, infectados de gente que tiene lealtades con el pasado gobierno, con el PLD. Porque, como ustedes sabrán, ellos manejaron durante 20 años el Estado y manejaron también el Ministerio Público y tuvieron el control del Poder Judicial. Recordemos que a los pocos casos que fueron llevados a la Suprema Corte de Justicia en materia de corrupción, había un equipo de jueces archivistas que lo que hacían era, frente a esos casos de corrupción, como el caso de Félix Bautista, que inmediatamente lo archivaron. Y le puedo mencionar muchos otros casos. Además, recordemos que el anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia, que era Mariano Germán, que organizó la justicia, digamos, en el periodo de Leonel Fernández, era un abogado asociado de la oficina privada de Leonel Fernández. Y luego, el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia era un miembro del Comité Central del PLD. Es decir, nosotros tenemos una justicia, y eso también pasa en parte en el Ministerio Público, que están infectados. Están infectados. No nos olvidemos de eso, porque aquí somos un país pequeño y muy poco para no conocernos. Ahora bien, por eso es que es tan importante la movilización y es tan importante las manifestaciones ciudadanas y de los medios de comunicación y de las organizaciones de la sociedad civil para que exijan el enfrentamiento de la corrupción y de acabar con la impunidad y la recuperación de lo robado. No podemos descreernos que porque ya se tomaron esas medidas de coerción, el asunto está resuelto. No, apenas acabamos de empezar. Y ahora se va a requerir de una sociedad, de una ciudadanía vigilante de manera permanente frente a cada uno de estos casos y con ojo pelado a cada juez y a cada ministerio público en su actuación, porque no podemos desconocer que es una estructura que fue manejada durante 16 años, durante 20 años, por el partido que hoy día es el que encabeza los casos de corrupción. Entonces, ese es un riesgo que está presente, el que usted acaba de señalar. Pero una sociedad vigilante y una sociedad movilizada frente a estos casos, con un discurso y un reclamo claro, le manda un mensaje muy claro a los jueces. No de que ellos den sentencia por presión, sino de que sus sentencias, sus decisiones tienen que estar apegadas a la ley, que no se equivoquen. La sociedad tiene que mandar eso con toda claridad. No se pueden equivocar.
con la venia del doctor Guillermo Moreno, presidente de Alianza País. Vamos a una pausa y en breve continuamos con esta interesante conversación. De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con el doctor Guillermo Moreno, presidente de Alianza País. Con él estamos conversando sobre la corrupción en la República Dominicana. Doctor, dicen por ahí que al enemigo no se le da excusa porque construye razones. ¿Qué quiero significar con esto? Ha habido varias experiencias de sometimiento a la justicia, de expediente relacionado y vinculado a hechos de corrupción en la República Dominicana. Y, lamentablemente, los resultados no han sido los esperados. Muchas veces ni siquiera han sido procesados. Usted mencionaba la comisión de archivo que existía o existe en la Suprema Corte de Justicia y en otros tribunales del país. ¿Usted cree que este Ministerio Público va a presentar los expedientes que está trabajando lo suficientemente sustentado en pruebas y en derecho para no darle excusa ni motivo a los juzgadores de tomar decisiones no acorde al derecho? Efectivamente, una obligación que tiene el Ministerio Público actual es fundamentar adecuadamente los expedientes, reunir las pruebas, recabarlas legalmente, presentarlas de manera oportuna y defenderlas y derivar las consecuencias jurídicas de esos medios de prueba. Si el Ministerio Público no hace eso, y digamos por el contrario, presenta expedientes vacíos o pruebas que no guardan la relación o que no terminan de configurar el delito que se está imputando, entonces le estará dando una excusa de primer orden a la justicia, a los jueces, para operar el descargo. Y entonces, en algunos casos no se van a encontrar con jueces que le encantaría encontrar esa puerta abierta para poder escaparse por ella bajo la excusa de la falta de pruebas. Y en otros casos tendremos jueces también responsables, pero que no podrán producir una condena sin los medios de prueba. Es decir, en gran medida, los dos factores clave en estos procesos es, insisto, la presión y la exigencia ciudadana, la vigilancia ciudadana sobre todo el aparato judicial, y en segundo lugar, que el Ministerio Público presente expedientes bien articulados, casos bien fundamentados con los suficientes medios de prueba y además que se muestre aguerrido en el propio escenario defendiendo la acusación que está haciendo. Eso que no quiere decir necesariamente que no aparezcan jueces irresponsables o jueces vendidos o jueces que tengan lealtades con el partido anterior, que siempre pueden aparecer. Sin embargo, eso le limita mucho más, le deja un margen muy pequeño a esos jueces para poder hacer esas acciones de descargo y por tanto de complicidad con los corruptos. Por tanto, es muy importante que el Ministerio Público se emplee y presente investigaciones bien fundamentadas para esta vez lograr la condena de los corruptos. Don Guillermo, hay un ingrediente que se ha sumado en estos expedientes y estos casos que se están discutiendo ahora mismo en el tribunal y que están en una fase, si se quiere, de inicio. Se habla de que va a haber un grupo de abogados, una batería de abogados del sector privado, los cuales serán contratados para asistir o ayudar al Ministerio Público. ¿Pudiera hacer esto injerencia o con esto busca el Estado, el gobierno,
de que estos casos sean conocidos y que los implicados, como pide la población, devuelvan el dinero robado? Pero injerencia ¿de qué tipo? Ese es un recurso que está contemplado en la ley. Ese es un recurso que todos los días se pone en ejecución. Cuando una persona tiene un accidente y por tanto es una acción pública y el Ministerio Público lo lleva a esa persona a un juicio penal porque causó un accidente y andaba sin licencia o borracho, y ahí se está persiguiendo la violación a la ley penal desde el punto de vista público. Pero al mismo tiempo la víctima se constituye en actor civil. ¿Y qué hace el actor civil? Reclamar la reparación del daño que le causó porque le rompieron una pierna, porque le dañaron el vehículo, porque le hicieron una afectación psicológica, etc. Eso es la reclamación que hace toda víctima de un delito frente al juez para fines de reparación. En el caso de la corrupción, es todavía más amplio, porque se trata también de recuperar bienes robados, no solo de reparación. Es decir, que son dos cosas distintas. Digamos que uno de estas personas se apropió de recursos que no le correspondían, o se comprometió, digamos que hubo un contrato de compra y recibió los recursos y no proveyó los materiales o los equipos a los que se comprometió. Eso es una cosa. Y otra cosa es que hay que recuperar eso, hay que exigirle que lo restituya. Sino, el otro aspecto es la reparación, porque esos equipos que debieron restituirse en un hospital y ese hospital no ha podido dar las atenciones médicas a la sociedad que le correspondía, ese delito, ese crimen cometido ha causado un daño moral reparable. Entonces, lo que el Estado está haciendo esta vez es maravilloso, es algo que tenemos que apoyar. ¿Por qué? Porque posiblemente por primera vez o una de las pocas veces, pero ahora como política de Estado, el Estado está encaminando un mecanismo para lograr algo que hemos aspirado por muchos años, y es la recuperación de los robados. En este país, si usted examina, en la mayoría de los casos de los pocos casos que se han llevado a la justicia, durante el juzgamiento, usted ve que los pocos casos en que se ha logrado alguna condena, no ha habido por parte del Estado una acción para recuperar lo robado y mucho menos para reparar el daño causado por el acto de corrupción. Y así nos encontramos que muchos de estos ladrones de bienes públicos se pueden pasar 2 o 3 años en una cárcel y luego cuando salen a disfrutar todo lo que se robaron. Al contrario, fueron premiados. Ellos invirtieron 2 o 3 años en una cárcel, pero luego tienen fortunas ocultas y algunas no tan ocultas, visibles, y salen a disfrutarla y salen a vivir. Incluso en esos casos, la sentencia opera como una especie de certificación de propiedad, porque a partir de esa sentencia ya ellos cumplieron condena y ya se consolida la propiedad de esos bienes robados. Entonces, no puede ser así. Tiene que haber ese mecanismo de esos actores civiles para que persigan la recuperación de lo que se han sustraído y la reparación. Y he señalado además, y quiero reiterarlo aquí, la importancia que tiene aprobar ahora una ley de extinción de dominio que permita que estos bienes que han sido objeto de actos de corrupción, de apropiación, de distracción,
tanto de la fruto de la corrupción como también fruto del narcotráfico, puedan ser perseguidos en las manos en que se encuentren ahora mismo. No importa a qué título lo adquirió esa tercera persona. Es decir, que puedan entonces el Estado recuperarlo. Y para eso necesitamos una ley de extinción de dominio que debe ser impulsada y aprobada por el Congreso para complementar la recuperación de los robados en la República Dominicana. Doctor, hay una sospecha o un temor, mejor dicho, de la sociedad dominicana de que estas acciones anticorrupción se queden solo en los últimos 8 años de gobierno y que administraciones pasadas no se toquen. Quizás podrá haber alguna administración pasada que haya sido beneficiada por prescripción, pero si uno observa, en los últimos 20 años ha habido 16 años corridos del PLD, 4 del PRD. ¿Usted está de acuerdo con que también esos anteriores gobiernos, si existen elementos, sean investigados los exfuncionarios? Lo primero es que hay jurisprudencia que establece que la corrupción no prescribe, los actos de corrupción. Eso es lo primero. Doctor, una preguntita. Eso es así. Y de hecho ya el juez, un juez de la Suprema Corte de Justicia lo ratificó y la Constitución lo establece. Pero eso va a beneficiar o va a perjudicar a las personas a partir de la entrada en vigencia de la Constitución. ¿No tiene efecto retroactivo o sí tiene esa disposición? Bueno, el juez lo que ha dicho es que los actos de prescripción no prescribe porque si se trata de un acto en el cual usted obtuvo por medio ilícito un bien, la ilicitud nunca consolida una propiedad. No cesa. No cesa. Es decir, que si una persona se roba un carro y lo tiene 10 años o 20 años, no por eso adquiere la propiedad del carro. Entonces es un delito continuo en este caso. Es un delito permanente porque está sobre la base de la ilicitud, o sea, el origen de ese bien es ilícito. Entonces, por eso que el juez ha dicho que no, la corrupción no prescribe. Claro, todo está en que usted tenga los medios de prueba de que efectivamente ese bien es el fruto de un acto ilícito, de una violación a la ley, y en base a esa violación de la ley, usted tiene lo que pudiéramos decir una muy precaria detentación de ese bien, que cuando se desmonta, resulta que eso no le da a usted la propiedad del bien que usted está sustentando. Ahora bien, la lucha contra la corrupción no puede tener corruptos preferidos, porque entonces se desnaturaliza. Ni el Ministerio Público puede tener corruptos preferidos, porque entonces la lucha se sesga y se hace entonces parcial. La corrupción tiene que ser perseguida de manera integral y en ese sentido todos los actos de corrupción que está apoderado el PETCA y todas estas denuncias de corrupción que se han hecho tienen que ser investigadas, tanto de los gobiernos de Danilo Medina como de los gobiernos de Leonel Fernández. Y digo esto por lo siguiente: si algo caracteriza los gobiernos del PLD es su unicidad en materia de corrupción. En los gobiernos del PLD no hubo gobiernos honestos y gobiernos corruptos, no. Todos fueron medularmente corruptos. Todos estos gobiernos utilizaron el mismo mecanismo de acumulación de dinero, de recursos, de bienes públicos a través de los negocios del Estado en beneficio de la claque del comité político principalmente y de un grupo de funcionarios. Y todos ese grupo de funcionarios y una parte importante de los miembros del comité político acumularon fortunas. Eso no fue solo en el gobierno de Danilo Medina, eso fue común a los 4 gobiernos del PLD. Y por tanto, la lucha que se ha empezado, es lógico que haya empezado con el hecho más cercano, claro, porque además garantiza
un éxito mejor, porque las pruebas están más cerca, más inmediatas, y ahí todo eso es válido. Ahora bien, eso debe verse como el principio, porque hay que continuar hacia los otros momentos de estos gobiernos y llegar donde haya que llegar, porque eso es lo que la sociedad quiere. La sociedad no quiere, no está diciendo, yo quiero un castigo simbólico, yo quiero que me castiguen a los hermanos del expresidente. No, la sociedad lo que quiere es que esta vez se acabe con el borrón y cuenta nueva, se acabe con la impunidad, se sienten precedentes respecto de estos gobiernos para que en el presente y en el futuro esta situación no se reproduzca, porque esa es la otra lección importante de estos casos. Todo lo que está pasando hoy, todos estos expedientes de corrupción que tienen razón de ser en sí mismos en cuanto a lo que implica recuperar eso y castigar lo corrupto, pero también es un espejo en el que se tienen que ver los nuevos funcionarios de este gobierno. Sobre todo si ven un ministerio público que tiene la actitud de investigar y perseguir a los que se apropian de los recursos públicos, y ellos están viendo en ese espejo lo que les pasa a los que se enriquecen de manera ilícita. Pero eso tiene que ser, para que esa lección sea aprendida, estos funcionarios tienen que ver que el Ministerio Público no persigue a conveniencia, sino de manera integral, y que todos los casos que se denuncian los investiga, reúne las pruebas y los lleva a la justicia. Si la sociedad y estos funcionarios ven eso, dicen, espérate, todo lo que yo haga, a la corta o a la larga, voy a tener que responder frente a la justicia, y responder a la justicia implica esto que estamos viendo, ir a la cárcel, apropiación finalmente de los recursos robados y todo el drama que esto implica. Don Guillermo, doctor, nos quedan unos minutos y me gustaría aprovechar los minutos que nos quedan para que don Guillermo pues pase un balance, cómo está Alianza País. Al principio de la entrevista, antes de entrar a la entrevista, habló de que tuvieron varias jornadas en el día de hoy, han tenido jornadas de reunión con la cúpula de Alianza País, y la población quiere saber qué se está haciendo, en cuáles regiones están trabajando y cuál es el plan de Alianza País de aquí al 2024 y todo este periplo que queda a partir de ahora. Nosotros, después del proceso electoral, iniciamos un proceso de evaluación de tanto lo que fue nuestra participación, como también de evaluación de las condiciones en que se celebraron las elecciones del 16 de febrero, del 15 de marzo y del 5 de julio. Y ahí evaluamos lo que fueron nuestras debilidades y también nuestras fortalezas, nuestras lecciones aprendidas, las cuestiones que teníamos que superar y las que teníamos que fortalecer. Y eso desde el mes de, digamos, de agosto, todos los organismos de Alianza País, desde los núcleos territoriales, los equipos municipales, los consejos provinciales, la comisión política, y sí se hizo una evaluación bastante rigurosa que produjeron decenas de documentos evaluativos, y todo eso terminó en la elaboración de un proyecto de plan político nacional para enfrentar los retos que tenemos por delante en medio de una situación excepcional como la que supone esta pandemia en que vivimos, aunque estamos sumergidos. Y efectivamente, no hoy, sino el domingo 13 de este mes, se produjo la reunión de la Dirección Nacional en la cual se debatió, se discutió, se enriqueció y se aprobó ese plan político nacional, en el cual definimos nuestras grandes líneas, sobre todo la línea de oposición que vamos a desarrollar, una línea de oposición propositiva, crítica, responsable y alternativa, al mismo tiempo de desarrollar un gran esfuerzo de construcción de Alianza País en todos los territorios, municipios
y en todos los sectores sociales. Entonces nos definimos planes muy concretos para ese crecimiento territorial en los territorios y en los sectores sociales. Y también en ese plan se definen líneas muy concretas para hacer de Alianza País un partido electoralmente eficiente y que combinado con todo el tema del ejercicio de oposición. Es decir, que Alianza País, desde esa reunión de la Dirección Nacional del pasado domingo 13, salió muy clara de sus objetivos, de sus líneas de trabajo, y salió mucho más fortalecida para nosotros realizar nuestras tareas e impulsar nuestro proyecto político, ahora a partir de enero del 2021. Junior, se nos agotó el tiempo con don Guillermo Moreno. Es lamentable, pero llegamos al final. Don Guillermo, agradecido de que usted haya estado en contacto con nosotros y con el público cerrando la noche. Bueno, agradecido estoy yo de ustedes, que me han dado la oportunidad de compartir estas ideas y estos planteamientos. Y les deseo además muy buenas noches a los dos. Muchas gracias. Amigos televidentes, conversamos con el doctor Guillermo Moreno, presidente de Alianza País. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y un servidor, Giovanni Almonte. Les deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana. Bye bye.